doctora Claudia Arias, quien nos hablará sobre avances clínicos en el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Continuando con el doctor Daniel Segura, uso de inhibidores SGLT2 en nefropatía diabética. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Y es mejor uno que el otro? También tendremos la presencia de la doctora María Terán, quien nos hablará de nuevos mecanismos de la enfermedad renal diabética, y para finalizar el doctor Hugo Badani, tratamientos efectivos para la enfermedad renal diabética. Al concluir todas las presentaciones tendremos la serie de preguntas que serán respondidas por todos los disertantes. Muy buenas tardes y empezamos, por favor, doctora Claudia Arias. Saludos, soy la doctora Claudia Arias y agradezco al comité organizador de la Jornada Latinoamericana de Diabetes Mellitus y el curso internacional de las comorbilidades en el paciente con diabetes, pues la gentil invitación para hablar estos minutos con ustedes sobre lo que son los avances clínicos en el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Como todos sabemos, la diabetes mellitus tipo 2 es uno de los principales problemas de salud pública de Latinoamérica. Y según la Federación Internacional de Diabetes, hay una prevalencia promedio estimada de 9,4%, teniendo una proyección a más de 49 millones de casos para el año 2045. La enfermedad renal diabética es una complicación microvascular de la diabetes mellitus y se va a caracterizar por la presencia de una alteración en la función renal cuando hayamos excluido otras causas de enfermedad renal crónica. Esta es una patología cuya incidencia se ha duplicado en la última década debido principalmente al aumento en el número de casos de pacientes que padecen de diabetes mellitus tipo 2. La enfermedad renal diabética es la primera causa de enfermedad renal terminal a nivel mundial y su presencia impacta directamente en lo que es el riesgo cardiovascular y la mortalidad de aquellos pacientes con diabetes mellitus. La hiperglicemia persistente y la predisposición genética promueven el daño microvascular que compromete órganos diana como el riñón, los ojos y el sistema nervioso central, teniendo esto como eje principal de la fisiopatología de la enfermedad renal diabética. Aproximadamente la mitad de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y hasta un tercio de los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 desarrollarán enfermedad renal crónica, la cual se va a caracterizar por un descenso de la tasa de filtración glomerular estimada o un aumento en la presencia de albuminuria. ¿Cuáles son las estrategias terapéuticas en la enfermedad renal diabética? Siendo la albuminuria en ella el principal marcador, la reducción de la albuminuria se ha constituido en los últimos años como uno de los principales objetivos terapéuticos para impactar en la evolución y desarrollo de la enfermedad. El tratamiento estándar para la enfermedad renal diabética se va a componer de un conjunto de acciones destinadas al adecuado manejo de la etiología, así como el adecuado control glicémico y el control de otros factores de riesgo, como son el sobrepeso, la tensión arterial, la dislipidemia, la reducción en el consumo de alcohol y tabaco, la integración de la actividad física y una serie de elementos para promover que el paciente pueda tener un manejo conjunto, tanto farmacológico como no farmacológico. Dentro de las estrategias farmacológicas se dispone de un gran arsenal de medicamentos que tienen como objetivo regular el sistema renina-angiotensina-aldosterona con el fin de que se disminuyan los cambios tanto a nivel glomerular que van a llevar al deterioro de la tasa de filtración glomerular y a la progresión de la albuminuria. Y de acuerdo con las últimas guías de la Asociación Americana de Diabetes, el diagnóstico se va a basar en los hallazgos de una tasa de filtración glomerular estimada disminuida a menos de 60 mililitros por minuto en una superficie de 1.73 metros cuadrados o una excreción de albúmina urinaria que va a estar determinado por un índice albuminuria creatinina aumentada a más de 30 miligramos por gramo por más de 3 meses. Sin embargo, debido a que hay una gran variabilidad biológica entre las mediciones en lo que es la excreción de albúmina urinaria, 2 de 3 muestras de lo que es albuminuria creatinuria que se recolectan en un periodo de 3 a 6 meses deben ser anormales, antes de nosotros considerar que un paciente tiene albuminuria elevada.
Los antagonistas mineralocorticoides juegan un rol importante en la enfermedad renal diabética. Y sabemos que el sistema renina-angiotensina-aldosterona se encuentra regulado por la secreción de renina desde la zona granular del aparato yuxtaglomerular, que se va a desencadenar por tres principales vías fisiológicas. La primera va a constituir el estímulo simpático de los receptores beta-1 del aparato yuxtaglomerular. La segunda, por una reducción de la llegada de sodio al túbulo contorneado distal, detectado con la mácula densa, y una presión de perfusión reducida en el riñón, detectada por los vasoreceptores de las arteriolas aferentes. La secreción de renina se inhibe por la liberación del BNP y el proBNP desde el tejido cardíaco, esto en respuesta a la distensión de las cámaras cardíacas con aumento de volumen sanguíneo. El efecto enzimático de la renina va a producir un clivaje del angiotensinógeno angiotensina 1, que a su vez se va a convertir en angiotensina 2. Esto mediado por la ECA producida por las células endoteliales, tanto en los pulmones como a nivel renal. La angiotensina 2 estimula dos diferentes receptores acoplados a proteínas G transmembrana, regulando de esta manera lo que es la tasa del filtrado glomerular y la excreción de sodio a través de la vasoconstricción de las arteriolas aferentes y eferentes. La liberación de aldosterona desde la corteza adrenal, la liberación de adrenalina y ADH, resultando en un aumento de lo que es la reabsorción de sodio, excreción de potasio, elevación de la presión hidrostática para un aumento de la tasa de filtrado glomerular y reabsorción desde los túbulos colectores con un incremento del volumen circundante. Por lo tanto, los antagonistas del receptor mineralocorticoide van a bloquear directamente el receptor, inactivando la acción de la aldosterona e impidiendo la respuesta tanto genómica como no genómica de la interacción con el receptor, disminuyendo así lo que es el grado de inflamación y remodelación en corazón y riñón. A pesar de que el estándar de atención hacia los pacientes con enfermedad renal crónica y diabetes tipo 2 progresan a diálisis, son hospitalizados por insuficiencia cardíaca y mueren prematuramente, independientemente de todas las intervenciones que se hagan en ellos, la sobreactivación del receptor de mineralocorticoides va a provocar que sea una fibrosis y una inflamación que va a dañar tanto riñón como corazón. En ese sentido, la finerenona, que es un antagonista selectivo de los mineralocorticoides no esteroideos, se ha descrito en diversos estudios recientes como un fármaco cuyo mecanismo de acción puede contribuir a lo que es la reducción de la progresión de la enfermedad renal diabética, disminuyendo el deterioro de la tasa de filtrado glomerular esperada y la albuminuria con un adecuado perfil de seguridad en aquellos pacientes en todos los estadios de enfermedad renal. Existe evidencia de la finerenona expresada en dos grandes estudios, el Fidelio y el Fígaro, que son ensayos con grandísimos fase 3 multicéntricos internacionales, doble ciego aleatorizado, controlados por placebo. Fidelio tenía un enganche de 5.674 pacientes y Fígaro 7.354 al inicio, que buscaban evaluar la eficacia y seguridad de finerenona en la reducción de la progresión de la enfermedad renal y eventos cardiovasculares mayores en aquellos pacientes que tienen enfermedad renal diabética y diabetes mellitus tipo 2. Los pacientes elegibles para estos estudios consistían en adultos mayores de 18 años con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 y enfermedad renal diabética y que estuviesen en tratamiento con dosis máxima tolerada de IECAS o ARA2 y niveles de potasio menor de 4.8 milimoles por litro. En el Fidelio, la enfermedad renal diabética se definió por cualquiera de estos criterios. Albuminuria moderada persistente con albuminuria creatinuria de 30 a menos de 300 miligramos por gramos o una tasa de filtrado glomerular de 25 a 60 y que tuviese historia de nefropatía diabética. O albuminuria persistente severa con albuminuria creatinuria de 300 a 5.000 miligramos por gramo y una tasa de filtrado glomerular esperado entre 25 y 75 mililitros por minuto sobre una superficie corporal de 1.73 metros cuadrados. Mientras tanto, en el estudio de Fígaro, los criterios de elegibilidad variaron
considerándose, uno, la albuminuria severamente elevada, con albuminuria creatinúria mayor de 300 miligramos por gramos, y una tasa de filtrado glomerular esperado mayor de 60 mililitros por minuto, siempre en una superficie corporal de 1.73 metros cuadrados. Y segundo, una tasa de filtrado glomerular esperado de 25 a 90 mililitros por minuto en 1.73 metros cuadrados, más albuminuria moderadamente elevada persistente con albuminuria creatinuria menor de 300 miligramos por gramo. Los pacientes fueron asignados de forma aleatoria, en una proporción de 1 a 1, para recibir tanto placebo o finerenona oral en una dosis inicial de 10 miligramos una vez al día. En caso de que la tasa de filtrado glomerular esperado esté menos de 60 mililitros por minuto, y se titularía a dosis de 20 miligramos por día cada mes, siempre y cuando los niveles de potasio en estos pacientes fueran menores de 4.8 miliosmol por litro. En caso contrario, la dosis de finerenona debía mantenerse o disminuirse a 10 miligramos una vez por día. En aquellos pacientes que tienen una tasa de filtrado glomerular mayor de 60 mililitros por minuto, al momento de la aleatorización, recibían una dosis de 20 miligramos al día que se disminuiría a 10 miligramos en caso de que presente hipercalemia, teniendo un potasio mayor de 4.8. Se dio visita de seguimiento a estos pacientes cada 4 meses hasta que finalizó el estudio, y se recomendaba la suspensión de finerenona si los niveles de potasio se elevaban por encima de 5.5 milosmol por litro. El desenlace primario que se evaluó en Fidelio es un compuesto de tiempo hasta la ocurrencia de fallo renal que se definió como el inicio de la terapia de reemplazo renal en 90 días, trasplante renal o una tasa de filtración glomerular sostenida menos de 15 mililitros por minuto en 1.73 metros cuadrados, que esto durante al menos semanas. En el Fígaro, los desenlaces primarios y secundarios fueron los mismos de Fidelio. Sin embargo, otros desenlaces secundarios evaluados fueron la mortalidad general, la reducción de albuminuria y la hospitalización por cualquier causa. En el estudio Fidelio se encontró que los pacientes tratados con finerenona tuvieron una incidencia más baja para lo que es el desenlace primario renal, con una menor ocurrencia de disminución de la tasa de filtrado glomerular esperada, de al menos un 40%, y una menor tasa de muerte de causas renales que en el grupo control. Sin embargo, adicionalmente, los pacientes del estudio Fidelio tuvieron un menor riesgo de frecuencia del desenlace secundario cardiovascular, con un número necesario a tratar de 42 a 3 años. En el estudio Fígaro, el punto primario compuesto cardiovascular, que representa el punto secundario de eficacia en Fidelio, se definió por la incidencia de muerte de causa cardiovascular, infarto no fatal, ACV no fatal, una hospitalización por falla cardíaca, y fue significativamente más bajo en el grupo de finerenona que en el grupo que estaba utilizando placebo. La incidencia de enfermedad renal terminal también fue mucho menor. Y el Fidelity es algo muy interesante, porque es un análisis que preespecificado de todos los datos del total, tanto del Fidelio como del Fígaro, que en conjunto al principio abordaron 13.717 pacientes, evaluando los desenlaces de eficacia durante un periodo de seguimiento de 3 años. Tomó en cuenta los criterios de inclusión de diabetes mellitus tipo 2, enfermedad renal crónica, monoterapia con un inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona, un potasio sérico menor de 4.8 miliosmol, y se excluyó a aquellos pacientes que tenían insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección reducida. Los resultados de los 2 ensayos fueron muy consistentes, aunque el criterio de valoración principal en el Fidelio fue una medida compuesta de enfermedad renal con la métrica de enfermedad cardiovascular combinada, un criterio de valoración secundario, mientras que esto se invirtió en el Fígaro, que tenía el compuesto de enfermedad cardiovascular como su criterio de valoración principal, como resultado renal combinado como Doctora, criterio. perdón, ¿le puedo cortar? Hasta ahorita ya son los 15 minutos. Me falta poquito, ya voy a terminar. Ya, entonces, no sé si quiere, o tal vez si quiere volver a empezar, y un poquito. Ay, no, de... no se puede editar, porque yo ya no empezar de nuevo, iba muy bien ahí. No lo puede continuar y pegar. Ya, a ver, doctora.
Ya estoy terminando. Ya, siga nomás, doctora. Sí. Además de mostrar una reducción consistente y significativa, tanto en los eventos combinados de enfermedad cardiovascular como en el criterio específico de valoración por hospitalización por insuficiencia cardíaca, los dos ensayos también mostraron un beneficio consistente para retrasar la progresión de la enfermedad renal, incluyendo significativamente menos pacientes que desarrollaron enfermedad renal terminal. En el análisis combinado de Fidelity, el tratamiento con finerenona redujo la incidencia de enfermedad renal terminal en un 20% significativo en comparación con el placebo. Pero tenemos nuevos datos. Recientemente, en el Congreso Europeo de Cardiología, se analizó la mortalidad de Fidelity y ese análisis agregó 13.026 pacientes con diabetes tipo 2 y enfermedad renal crónica aleatorizados al tratamiento con finerenona o placebo. Todos los pacientes recibieron un tratamiento óptimo con un inhibidor del sistema renina-angiotensina y la mediana de duración de seguimiento fue de 3 años. La edad promedio de los participantes fue de 64,8 y el 69 años y el 69% eran hombres. El efecto de la finerenona sobre la mortalidad por todas las causas, la mortalidad cardiovascular y la muerte súbita cardíaca fue consistente independientemente de la tasa de filtración glomerular estimada o la relación albúmina-creatinina en orina al inicio, pero aparentemente fue más pronunciado en pacientes con una mayor tasa, con un mayor filtrado glomerular esperado basal. Esto indica que podría justificarse un inicio mucho más temprano de la finerenona para maximizar sus efectos protectores en estos pacientes. El análisis sugiere algo muy importante, una reducción de la muerte cardíaca súbita con finerenona. Podemos concluir que la complicación microvascular más frecuente de la diabetes mellitus es la enfermedad renal diabética, que se va a caracterizar por deterioro de la tasa de filtrado glomerular esperado y la presencia de albuminuria. Dentro de sus principales mecanismos fisiopatológicos se destaca la hiperreactividad de los receptores mineralocorticoides y aumento de la actividad de la renina-angiotensina-aldosterona, que va a llevar a un estado inflamatorio permanente con secreción de factores de transcripción que llevan a un aumento del estrés oxidativo y aumento de la actividad de fibroblastos, ocasionando fibrosis y daño de la membrana basal glomerular. Mediante medidas de control de factores de riesgo y control sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona, se ha logrado disminuir la progresión de la enfermedad renal diabética en una proporción de pacientes. Sin embargo, el riesgo residual persiste con un porcentaje no despreciable de pacientes que progresan en su enfermedad renal o presentan desenlaces cardiovasculares. Con la finerenona se responde a una necesidad insatisfecha en los pacientes con enfermedad renal y diabetes. Los estudios de fase 2 y fase 3, Fidelio y Fígaro, y el más reciente análisis de Fidelity, han logrado demostrar el impacto que tiene el uso de finerenona sobre la reducción de la progresión de enfermedad renal diabética, disminución de la albuminuria, reducción de la mortalidad y riesgo cardiovascular con un adecuado perfil de seguridad y una menor producción de hipercalemia en comparación con los mineralocorticoides clásicos, lo que convierte en una estrategia segura y eficaz para su uso en pacientes con enfermedad renal diabética. Esta es mi biografía, la comparto. Y me gustaría pues invitarlos a que nos acompañen en febrero del 2023, los días 5 al 9, a lo que va a ser el Congreso Mundial de Medicina Interna en su 36 edición. Será realizado en Bávaro, Punta Cana, en el International Convention Center, y tendremos las instalaciones del Hotel Hard Rock como sede, pues para que podamos todos quedarnos ahí. Les invitamos a que nos acompañen. Vamos a tener realmente un congreso que creo que va a ser del agrado de todos ustedes, con un pool de profesores y un temario científico académico de primer nivel, donde todos ustedes están cordialmente invitados. Los esperamos en República Dominicana en el Congreso Mundial de Medicina Interna 2023. Muchas gracias. Hola, saludos a todos. Quiero agradecer al comité organizador de la 12ª Jornada Latinoamericana de Diabetes por la invitación. A mí se me ha encargado de hablar sobre el uso de los inhibidores de la SGLT2 en nefropatía diabética. ¿Cuándo, hasta cuándo y si es mejor uno que otro? Bueno, vamos a comenzar mencionando que ya durante 3 décadas son innumerables esfuerzos que se han realizado para buscar opciones terapéuticas en esta enfermedad. Sin embargo, hasta hace muy pocos años, específicamente hasta el 2019 que se lanza el CREDANS,
teníamos únicamente evidencia para dos tipos de terapia. Uno era los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, con el estudio colaborativo de Captopril, que inicia el 93. Evidencia posterior como el GEN, el IDNT, el IRMA, han respaldado estas drogas. Y luego estudios como el esteno, el roadmaps, entre otros, nos han demostrado que el control intensivo de la diabetes, de la glicemia, el control intensivo de la presión arterial y de otros factores de riesgo también son beneficiosos en prevenir y en retrasar la enfermedad renal diabética. Entonces, la evidencia acumulada también ha dejado de lado muchas otras drogas como las estatinas, el uso combinado de los YCAS-WARA2, los inhibidores directos de la lisquirene, entre otros, ¿no? Y bueno, hasta que aparecen los inhibidores del SGLT2, específicamente con el estudio Credence, que nos muestra que en pacientes con diabetes y un filtrado glomerular reducido es útil utilizar estas drogas. ¿Qué son los inhibidores del SGLT2? Son drogas que van a bloquear específicamente este canal que se encuentra en el túbulo contorneado proximal, que es el canal sodio-glucosa, el cotransportador de sodio-glucosa tipo 2. Existe el tipo 1, pero se absorbe únicamente el 5% de la carga de glucosa filtrada. En cambio, el SGLT2 se absorbe entre el 90 y 95. Recordemos bien que toda la glucosa se filtra libremente por el glomérulo y se filtra hacia el túbulo, y en el túbulo es absorbido en personas normales o sanas, no, sin diabetes. No va a haber nunca glucosuria. En el diabético, como existe más carga de glucosa, estos cotransportadores van a reabsorber mucho más y tienden a hipertrofiarse y aumentar su capacidad de reabsorción hasta 10 veces. Esta reabsorción al final tiende a ser patológica y termina en un círculo vicioso. Se va a reabsorber más sodio, más glucosa. Ese sodio va a ser captado en el túbulo distal como que no hay sodio y se va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona por el feedback túbulo glomerular. El sodio y glucosa van a reabsorber agua a su vez, va a aumentar la cantidad de la volemia. Esta volemia va a producir también hipertensión, ganancia de peso. El sodio reabsorbido no es eliminado y por ende la hemoglobina glicosilada o los valores de glicemia persisten elevados. Entonces, cuando bloqueamos los canales, va a producirse una eliminación de casi toda la glucosa que va a pasar por acá. Al menos el umbral de la glucosa disminuye de lo que conocemos de 180 a un 140 por lo menos. Y esto en el riñón específicamente nos va a traducir en menos sodio, menos glucosa, menos agua que se va a filtrar, entonces la nefromegalia se va a revertir. Este túbulo que se vea hipertrofiado para reabsorber va a descansar, va a revertirse la hipertrofia, va a ser menos sensible a la hipoxia y por ende va a haber menos fibrosis. Y en resumen, esto produce un efecto estabilizador del glomérulo, del aparato yuxtaglomerular y del túbulo en general. Entonces, ya estudios iniciales como el EMPA-REG, que utilizaban la empaglifosina para validar los resultados cardiovasculares de esta droga, habían aleatorizado a pacientes a recibir empaglifosina 10 a 25 miligramos versus placebo, todos ellos con una edad promedio de 63 años, con una presión promedio de 136-75, diabéticos de más de 10 años. Y ojo, el filtrado glomerular de este grupo poblacional era estable, 74 ml minuto, y prácticamente no tenían proteinuria. Los resultados ya los conocemos, fue beneficioso al grupo empaglifosina, 10.5% en el evento primario, que era mortalidad, versus 12.1% que era en el grupo placebo, y así igual un resultado beneficioso para la mortalidad cardiovascular y para la mortalidad total. Entre otros resultados que se vieron de forma secundaria era que disminuye la hemoglobina glicosilada entre 0,5 a 0,6 y la presión sistólica también reduce 5 milímetros de mercurio aproximadamente. Otro estudio parecido es el CANVAS. El CANVAS, a diferencia del estudio previo, lo que mostraba era los resultados cardiovasculares en prevención secundaria, puesto que en este estudio ya un 65% de los pacientes ya habían tenido una historia previa de enfermedad cardiovascular. Y nuevamente el grupo de estudio era con un filtrado glomerular estable, 76 ml, y albuminuria de 12.2 miligramos. Se les autorizó a recibir canaglifosina y placebo. El resultado fue similar al estudio previo. La canaglifosina presentó un menor número de eventos comparado con el placebo. Y también se mostró otros efectos como lo habíamos visto anteriormente. Reduce la hemoglobina a un promedio de 0,58, la hemoglobina glicosilada. El peso también reducía a 1,6, la presión sistólica y diastólica entre 3,9 y 1,4 milímetros de mercurio. Entonces, estos estudios iniciales que mostraban la prevención cardiovascular en personas diabéticas no nefrópatas ya habían demostrado de manera secundaria que al utilizar estas drogas también se veía que se evitaba que el filtrado glomerular caiga
como por ejemplo, ellos definían una caída de filtrado glomerular si había reducido más del 40%, si había iniciado terapia de reemplazo renal o si tenía muerte de origen renal. La muerte de origen renal se definía como aquella persona que tenía criterios de diálisis, pero por consentimiento él rechazaba este tipo de terapia. Entonces, todos los estudios mencionados, incluyendo el de Claire y el Vertis, mostraban que era beneficioso el grupo de tratamiento de los inhibidores de GLT2 para prevenir el descenso del filtrado glomerular en estos pacientes. Entonces, cabe destacar que los estudios iniciales de prevención de eventos cardiovasculares se utilizaron en un grupo de pacientes sin enfermedad renal establecida. Entonces, acá aparecen nuevos estudios como el CREDENCE, el DAPA-CKD y el EMPAQUINI, donde se animan a utilizar estas drogas en un grupo poblacional con un filtrado glomerular mucho más bajo. Inicialmente el CREDENCE utiliza entre 30 y 90, el tope inferior de 30, el DAPA-CKD toma como tope inferior de 25 ml y el EMPAQUINI un poco más inferior de 20 ml. Entonces ya se animan los nuevos estudios a utilizar estas drogas en grupos poblacionales con nefropatía diabética, puesto que todos ellos tenían un filtrado glomerular caído y tenían una proteinuria establecida, como vemos acá. Entonces, en resumen, el CREDENCE, el DAPA-CKD y el EMPAQUINI, un filtrado entre 30, 25 y 20 ml como tope inferior, todos ellos con proteinuria. El CREDENCE únicamente diabéticos, el DAPA-CKD diabéticos y no diabéticos, otras enfermedades renales, el EMPA-KIDNEY diabéticos tipo 1 y tipo 2, utilizando canaglifosina, dapaglifosina y empaglifosina respectivamente. El CREDENCE, que fue publicado hace 4 años, nos mostró como objetivo primario prevenir la mortalidad cardiovascular, el infarto de miocardio o el stroke. En el grupo de canaglifosina se vio un menor número de eventos comparado con el grupo placebo. Esto ya nos reforzaba lo que habíamos visto anteriormente en el Canvas, pero ya específicamente en pacientes nefrópatas. Pero, ¿qué pasaba con la proteinuria y la necesidad de terapia de reemplazo renal? Vemos que el grupo que había sido asignado a recibir placebo, la proteinuria a lo largo del estudio no había sufrido ninguna modificación. En cambio, el grupo de canaglifosina había reducido de un promedio de 900 a menos de 600, es decir, reducía un 32% aproximadamente la proteinuria basal al utilizar los inhibidores del SGLT2. De igual manera, un menor número de participantes que recibieron canaglifosina requirieron terapia de reemplazo renal a lo largo del estudio. El DAPA-CKD, que ya como objetivo primario no únicamente tenía la mortalidad cardiovascular, sino objetivos renales específicamente, un estudio multicéntrico de 400 hospitales con 4.300 participantes, pacientes diabéticos tipo 2 únicamente, no ingresaron los tipo 1, pero sí otras enfermedades renales. Todos ellos mayores de 18 años, con un filtrado entre 25, comparado con el CREDENCE, que el límite inferior era de 30, se excluían estas patologías renales, fueron aleatorizados a recibir dapaglifosina y o placebo. Entonces, pues, fueron 45 meses de seguimiento y el endpoint primario era ver si existía una reducción del filtrado glomerular más del 50%, si requería terapia de reemplazo renal o llegaba a una enfermedad renal crónica y muerte renal o cardiovascular. Nuevamente, la muerte renal era aquel paciente que requería terapia de reemplazo, pero que rechazaba. Entonces, el endpoint primario fue favorable al grupo de dapaglifosina. Vemos que un menor número de pacientes tuvieron el evento primario comparado con el placebo, con una P significativa y un hazard ratio de 0.61, que nos muestra un efecto protector de la droga comparado con el placebo. Hablando específicamente de los puntos renales, quitando la muerte cardiovascular, únicamente el descenso de filtrado glomerular o el requerimiento de terapia de reemplazo renal, de igual manera la dapaglifosina fue mucho mejor que el placebo. Entonces tenemos que se requiere un número necesario para tratar de 19 personas para prevenir un evento primario en nefrópatas con un filtrado glomerular de hasta 25 ml minuto con el uso de la dapaglifosina. Algo que se había visto de manera inicial en este estudio y que posterior fue controversia y se hicieron muchos análisis al respecto, es la caída inicial del filtrado glomerular al iniciar la dapaglifosina o cualquier inhibidor del SGLT2. Vemos que los primeros meses cae abruptamente el filtrado glomerular. Esto se estabiliza hasta igualar al grupo placebo y posteriormente esta estabilización le permite estar mucho mejor que el grupo placebo, que tiene una tendencia a caer de manera progresiva y de manera irreversible. Esto nos mostraba que la dapaglifosina no era nefrotóxica, sino que la caída inicial del filtrado glomerular
era que se revertía la hiperfiltración y que al revertirse la hiperfiltración, las nefronas restantes ya no sufrían y permanecían viables por mucho más tiempo comparados con el grupo placebo. El EMPA-Kidney es un estudio que aún se está desarrollando, que va a valorar el efecto de la empaglifosina en pacientes con enfermedad renal, diabéticos tipo 1, tipo 2 y otras enfermedades renales. Acá lo que llama la atención, o lo que nos debe llamar la atención, es que el filtrado glomerular que han incluido a los pacientes es un poco más bajo, 20 ml de filtrado glomerular, ya prácticamente un estadio 4 ingresando a un estadio 5 de enfermedad renal. 6.609 participantes con una edad promedia de 64 años, 67% de ellos masculinos. El filtrado glomerular promedio del grupo poblacional de estudios de 37 ml, comparado con la proteinuria, que es de 412 promedio de proteinuria. El endpoint primario que van a valorar ellos es si es que existe muerte cardiovascular, muerte renal, si es que ingresa terapia de reemplazo renal o si existe una caída del filtrado glomerular. Aún estamos esperando los resultados del EMPA-Kidney. Se han anticipado que van a salir el 2022, por lo menos los resultados preliminares. Todos estamos a la expectativa de estos resultados. No hay razón para pensar que fueran diferentes a los del CREDENS o a los del DAPA-CKD. Para terminar, este estudio de corte del registro japonés de su base de datos, una vez que ellos tuvieron la evidencia del uso de los inhibidores del SGLT2, empezaron a prescribir y este último año hicieron un estudio de corte retrospectivo para ver cómo les ha ido a los pacientes que recibieron y a los que no recibieron inhibidor del SGLT2. En su grupo de corte encontraron 11.250 pacientes que recibieron un inhibidor del SGLT2 y 13.452 personas que habían recibido otra droga como antidiabético oral. Se vio que pasó unos 24 meses de seguimiento y en el total del grupo poblacional, la barra roja que vemos acá es lo que recibieron inhibidores SGLT2. Vemos que si comparamos con aquellos que no los recibieron, el filtrado glomerular cayó muy leve, prácticamente 0,5 ml comparado con casi 1,5 ml con los que no recibieron. Y esta caída del filtrado glomerular, que es mucho más pronunciada en los que no reciben un inhibidor del SGLT2, o si lo vemos de la otra manera, que es menor con aquellos que sí los reciben, se ve de igual manera en aquellos con proteinuria o sin proteinuria. Entonces, el prescribir un inhibidor del SGLT2 en un nefrópata con proteinuria, sin proteinuria, va a ser igual de beneficiosa. Lo que habíamos visto en el estudio de APA-CKD se confirmó en este estudio de corte. Aquí las líneas que están en punteado nos muestran el punto exacto de la randomización. Previo a la randomización, ambos grupos de inhibidores SGLT2 y no inhibidores del SGLT2 mantenían un filtrado glomerular parecido, similar, que no existía variación entre un grupo y otro, podemos decirlo. A partir de la randomización, la línea roja cae, es el grupo del inhibidor del SGLT2, pero este descenso bruto del filtrado glomerular los primeros meses, les vuelvo a repetir, es un fenómeno de adaptación, o si queremos llamarlo así, de desadaptación, porque la nefrona se había adaptado para hiperfiltrar. Entonces, una vez que utilizamos los inhibidores del SGLT2 ya no tiene que hiperfiltrar y el filtrado glomerular se mantiene estable a lo largo del tiempo comparado con los que no reciben inhibidores del SGLT2. Entonces, para concluir, ¿cuándo debemos iniciar un inhibidor del SGLT2? Estudios que nos han mostrado prevención primaria y de eventos cardiovasculares como el EMPA-REG, el DECLARE en Canvas u otros, nos muestran que el inicio precoz en diabéticos sin evidencia de enfermedad renal diabética aún es nefroprotector porque van a evitar el descenso del filtrado glomerular y la aparición de proteinuria de nuevo. ¿Hasta cuándo utilizar? El CREDENS nos dice que hasta 30 ml minuto, el DAPA-CKD hasta 25, esperemos que el resultado del EMPA-Kidney nos pueda decir que es seguro utilizar hasta 20 ml minuto como límite inferior. Es mejor uno que el otro, sin evidencia de enfermedad renal, aún en los diabéticos, se puede utilizar empaglifosina, dapaglifosina y canaglifosina con total seguridad. Con enfermedad renal, la canaglifosina y la dapaglifosina únicamente, aún no tenemos evidencia para la empaglifosina. Esperemos que el EMPA-Kidney nos pueda dilucidar estas respuestas. Muchísimas gracias por su atención y estoy presto a cualquier pregunta que pueda responderles. Buenas tardes. Agradezco al comité organizador haberme invitado a las 12ª Jornadas Latinoamericanas de Diabetes y al 15º Curso Internacional de Comorbilidades de los Pacientes con Diabetes. Voy a referirme a nuevos mecanismos de la enfermedad renal diabética. Inicialmente voy a hacer algunas consideraciones y señalar que
existen múltiples alteraciones fisiopatológicas que contribuyen a la aparición y progresión de la enfermedad renal diabética. La hiperglicemia y la hipertensión son factores claves responsables del desarrollo de la enfermedad renal diabética. Existen procesos patogénicos que contribuyen a las alteraciones en el balance túbulo-glomerular, hipertrofia de los túbulos, hipoxia, lesión podocitaria, albuminuria y lipotoxicidad. La inflamación, la disfunción endotelial, lesión mitocondrial, fibrosis y alteración de la autofagia contribuyen a la naturaleza progresiva de la enfermedad renal diabética. La hiperglicemia tiene un efecto importante en el desarrollo de la glomerulosclerosis, fibrosis túbulo-intersticial, daño y pérdida posodocitaria y aumento de la matriz mesangial. Todo esto conduce a un aumento de la eliminación de albúmina o proteinuria y disminución de la tasa de filtración glomerular. Esto es producto de distintos mecanismos como vemos en esta gráfica. Uno es la vía de la aldolasa reductasa, el otro es el aumento de la glicosilación de las proteínas y aumento de los productos finales de la glicosilación no enzimática, el aumento del diaglicerol con aumento de la actividad de la proteína quinasa, la vía de la exosamina con aumento del flujo de la exosamina y finalmente el daño mitocondrial que produce aumento del estrés oxidativo de manera importante con daño final en las proteínas y en el DNA. La actividad de la proteína quinasa tiene efectos importantes como disminución de la óxido nítrico sintetasa, aumento de la endotelina 1, que conduce a alteraciones hemodinámicas, aumento del factor de crecimiento endotelial que produce alteraciones de la permeabilidad vascular y angiogénesis, aumento del factor de crecimiento beta que conduce a fibrosis tisular, aumento del factor inhibidor de la activación de plasminógeno con disminución de la oclusión, con disminución de la fibrinólisis y oclusión vascular, aumento del factor NK beta con aumento de la expresión de los genes proinflamatorios y aumento del NADPH con aumento del estrés oxidativo. El aumento de la producción de los productos finales de la glicolización hace que estos actúen a nivel de los receptores produciendo generación de sustancias reactivas de oxígeno, aumento de la expresión de factores de crecimiento endotelial y factor de crecimiento beta, activación del factor NA-kappa beta, liberación del factor de necrosis tubular, interleucina 1, interleucina 6, que conducen a la apoptosis de los podocitos y expresión de las moléculas de adhesión. Todo ello conduce a del desarrollo y progresión de la lesión renal en la diabetes mellitus. Es importante señalar que los receptores de AGE se expresan en las células endoteliales, en las células musculares lisas, en las mesangiales y en las células epiteliales y en los pies de podocitos. Ahora voy a referirme a lo que es el balance tubular glomerular. En condiciones normales existe filtración de sodio y glucosa por el glomérulo, el cual a su vez es reabsorbido a nivel del túbulo proximal en un transporte acoplado sodio-glucosa, que a su vez al entrar a las células se disocia y siendo la glucosa reabsorbida por los transportadores CGLT1 y CGLT2 a lo largo del túbulo proximal. En cambio, el sodio es transportado por la bomba sodio-potasio ATPasa hacia el capilar glomerular. Esto en condiciones normales hace que al final del filtrado glomerular no exista glucosa ni se active el aparato justaglomerular a través de la señalización de la mácula densa. Cuando existe hiperglicemia, en el caso de los diabéticos no descompensados, el aumento de la glicemia produce vasodilatación por disminución de la adenosina. El aumento de la vasodilatación produce aumento de la presión intraglomerular, que produce hiperfiltración e hipertrofia glomerular.
A su vez, hay un aumento de la glucosa filtrada y del sodio filtrado que son reabsorbidos a nivel del transporte acoplado a nivel del túbulo proximal y la glucosa transformada por los cotransportadores CGLT1 y CGLT2. Esto conduce a que haya una menor de aporte de sodio hacia la mácula densa, la cual se va a activar generando renina a través de la célula, por producción de las células glandulares del aparato de la arteriola aferente, que a su vez va a activar todo el sistema de renina-angiotensina, produciéndose la angiotensina 2, que va a producir vasoconstricción de la arteriola eferente y aumentando a su vez la filtración intraglomerular, porque aumenta la presión intraglomerular y aumenta la tasa de filtración. Como consecuencia final vamos a tener una glucosuria en el paciente diabético descompensado y una hipertrofia tubular. Si nosotros a estos pacientes les administramos inhibidores de la CGLT2, vamos a tener reversión de todo el fenómeno anteriormente citado. Hay una normalización de la presión intraglomerular, hay disminución de la carga filtrada de glucosa y sodio y hay un aumento de aporte de sodio hacia la mácula densa que inhibe el sistema renina-angiotensina y por lo tanto el filtrado glomerular va a ser con glucosuria y sodio. Como hemos señalado anteriormente, hay un aumento de la producción de factores de crecimiento. Y los factores de crecimiento que se encuentran con frecuencia son el factor de crecimiento similar a la insulina, factor de crecimiento derivado de las plaquetas, factor de crecimiento transformante beta, factor de crecimiento epidérmico y factor de crecimiento endotelial vascular. Todos ellos inducen a la proliferación celular, expansión mesencial, hipertrofia tubular e incremento de la reabsorción tubular. Hablemos de hipoxia y riñón. El suministro adecuado de oxígeno es vital para generar ATP y para la función transportadora a nivel tubular. El consumo de oxígeno por el riñón por gramo de tejido es muy alto, 2.7 milimols por kilogramo por minuto, y solo es superado por el corazón que tiene 4.3 milimols kilo por minuto. Se requiere el 25% del gasto cardíaco para satisfacer esta demanda. El incremento de la filtración y reabsorción de sodio y glucosa aumenta la demanda de oxígeno que no es compensada, lo que conduce a un riñón diabético hipóxico. Entonces, cuando tenemos hiperglicemia, tenemos un aumento del flujo plasmático renal y un aumento de la tasa de filtración glomerular. Hay una activación permanente de la mácula densa y del aparato yuxtaglomerular. Por supuesto, hay un aumento de la presión de filtración y un aumento de la filtración de glucosa y sodio. Al aumentar la filtración de glucosa y sodio, hay aumento de la actividad de las células proximales del túbulo, proximal, las cuales se hipertrofian y producen el factor estimulante de hipoxia, que no tiene respuesta adecuada a nivel de la médula y no hay producción adecuada de eritropoyetina y por lo tanto hay disminución del hematocrito e hipoxia. Por otro lado, el aumento de la angiotensina 2 favorece el crecimiento de factores de crecimiento, inflamación, fibrosis y estrés oxidativo, lo que conduce a una pérdida de los capilares medulares y atrofia medular, lo que produce hipoxia medular. Finalmente, el aumento de la actividad de la célula tubular en el transporte acoplado glucosa-sodio hace que el transporte de sodio a través de la bomba sodio-potasio ATPasa sea incrementado. Y esto produce una disminución de la producción de oxígeno con todo el efecto a nivel de lo que es la hipoxia de la médula. Si nosotros damos a estos pacientes inhibidores de la CGLT2, se normaliza la actividad a nivel del glomérulo,
hay disminución de la presión intraglomerular y disminución de la filtración de glucosa y fosfato y sodio, y por lo tanto hay una disminución de la actividad de las células del túbulo proximal, con regresión de la hipertrofia, aumento del factor estimulante de la hipoxia y aumento de la sensibilidad al factor estimulante de hipoxia, con aumento de la eritropoiesis y mejora de la oxigenación del tejido. Por otro lado, la disminución de angiotensina 2 disminuye los factores de crecimiento, inflamación, fibrosis y estrés oxidativo. Finalmente, como hay una disminución de la actividad de la célula tubular en el transporte sodio-glucosa, la actividad de la bomba sodio-ATPasa disminuye y aumenta la producción de oxígeno y mejora la hipoxia del riñón. Pérdida de potocitos y albuminuria. En el capilar glomerular, la barrera de filtración se altera debido a que hay un engrosamiento de la membrana basal, alteración de las células endoteliales y daño a nivel podocitario. Hay una reducción de la trombomodulina y hay bloqueo de la proteína C, que a su vez su inactivación va a conducir a alteración de la permeabilidad glomerular del capilar glomerular, con incremento de la apoptosis de las células endoteliales y de las células podocitarias. Por lo tanto, se produce una disminución de los podocitos y desprendimiento de la membrana basal, con pérdida del heparansulfato, acumulación de ácidos grasos asociados a la resistencia a la insulina, aumento de la excreción de albúmina por alteración de la barrera de filtración. La albuminuria produce lesión glomerular y fibrosis tubulointersticial, y la presencia de albúmina en el filtrado glomerular produce glomerulosclerosis y expansión mesangial. La injuria podocitaria es la enfermedad renal crónica. El daño podocitario se caracteriza por pérdida o desprendimiento del podocito, pérdida del heparansulfato y injuria túbulo intersticial. Se produce glomerulosclerosis y la albuminuria produce fibrosis túbulo intersticial. Por otro lado, la lipotoxicidad produce depósitos de ácidos grasos libres a nivel mesangial, a nivel del endotelio y a nivel de la membrana basal glomerular. También a nivel del podocito, produciendo su desprendimiento. La presencia de ácidos grasos libres a nivel de las células tubulares produce fibrosis túbulo intersticial. Si nosotros damos inhibidores de la CGLT2 en la obesidad y en la lipotoxicidad, se produce una pérdida de 2 a 3 kilogramos en 6 a 12 meses, que no favorece a regresar la lipotoxicidad y la prevención de la enfermedad renal diabética. Sin embargo, reduce los niveles lipídicos tóxicos como el acilcoenzima A, ácidos grasos, el diaglycerol y las ceramidas. Disminuye los niveles de lípidos en los podocitos y las células mesangiales del túbulo proximal. Reduce el estrés oxidativo del retículo endoplásmico. Reduce los procesos proinflamatorios y fibróticos y produce un cambio en la utilización de sustratos de glucosa y ácidos grasos libres. Disfunción mitocondrial. Existe un incremento en la producción de reacciones de ROS generados por LNA-DPH oxidasas y la oxidonitrico sintetasas. Esto conduce a un aumento del estrés oxidativo elevado y agotamiento energético, con daño en el túbulo proximal y los podocitos. La dapaglifosina modula las vías metabólicas de la función mitocondrial. El incremento de factor de crecimiento beta, factor de crecimiento del tejido conectivo, interleucina 6, activación del sistema renina-angiotensina, factor de necrosis tumoral y de proteínas quimioplásticas y de macrófagos, genera un depósito de laminina, proteínas fibrilares, miofibroblastos activados y células inflamatorias que conducen a cambios estructurales en el glomérulo y en los túbulos y en el intersticio. Son responsables de la disminución de la filtración glomerular.
Los inhibidores de la CGLT2, dapaglifosina y empaglifosina disminuyen la actividad de los miofibroblastos y del factor de crecimiento beta. La autofagia es un proceso de reciclaje celular mediante el cual los orgánulos y proteínas dañados o envejecidos son degradados por enzimas proteolíticas dentro de los lisosomas y recicladas como una fuente de energía que es esencial para el funcionamiento normal y la supervivencia. La hiperglicemia produce disminución de la autofagia, cambia el equilibrio de fisión y fusión mitocondrial transformándolas en disfuncionales. Produce inactivación de la autofagia de los podocitos y produce proteinuria, glomerulosclerosis e insuficiencia renal. La empaglifosina activa la autofagia en los podocitos, previene la expansión mesangial y reduce la excreción urinaria de albúmina, mejora la biogénesis mitocondrial y normalizó la expresión de proteínas implicadas en la fusión y fusión mitocondrial. Conclusiones. La patología de la enfermedad renal diabética es multifactorial y tiene importantes implicaciones clínicas. Para prevenir la enfermedad renal se debe mantener la hemoglobina glicosilada A1C menos de 6.5%, límite superior del rango prediabético e idealmente dentro del rango normal menor de 5.7%. Una vez establecida la enfermedad renal diabética clínica e histológicamente se debe abordar las múltiples alteraciones fisiopatológicas simultáneamente para ralentizar o prevenir la progresión de la insuficiencia renal. El uso de inhibidores de la CGLT2 en combinación con inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona y otros medicamentos para reducir la presión arterial y la glucosa representan un enfoque prometedor para prevenir el desarrollo de la progresión diabética. Buenas tardes. Inicialmente deseo agradecer a los organizadores de esta jornada latinoamericana de diabetes y deseo compartir el tema que me ha sido asignado, que es hablar sobre los tratamientos efectivos en la enfermedad renal diabética en este simposio número 3. La nefropatía diabética, como sabemos, es la causa más frecuente de fallo renal en todo el mundo. La hiperglicemia, que causa una lesión de hiperfiltración, daña a la barrera glomerular de filtración que junto con la inflamación y la expansión mesangial llevan a una proteinuria y esta a una esclerosis glomerular junto con una fibrosis tubulointersticial, todas hacia la progresión de la enfermedad renal diabética. Los diferentes estadios de la función renal del 1 al 5 y las diferentes albuminurias que van hasta 300 miligramos. Si vemos los diferentes cuadros, los cuadros rojos significan el pronóstico vital del paciente y del riñón. Entonces, cuanto más hay de proteinuria y cuanto menos función renal tiene, pues el pronóstico se ensombrece. Las diferentes guías nos indican que debemos iniciar el cambio de la dieta del paciente entre 2 y 4 gramos de aporte diario día, junto con una actividad física que debe ser mayor o igual a 150 minutos por semana, la pérdida de peso con un índice de masa corporal entre 20 y 25, el abandonar el tabaco, el control de la presión arterial, el inicio de los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona y el tratamiento de los lípidos hacen todos estos un cambio importante en la calidad del tratamiento de la nefropatía diabética y de la diabetes, por supuesto. Existen diferentes fenotipos en la enfermedad renal diabética. La que conocemos y que se está produciendo con mayor intensidad es la que lleva a una disminución del filtrado glomerular relacionado a la diabetes, pero sin albuminuria. Esto probablemente se deba a diferentes factores como por ejemplo el mayor uso de los IECAS y los ARA2. Y la clásica nefropatía diabética con un curso clínico que va con una microalbuminuria, macroalbuminuria y una disminución del filtrado glomerular renal y una patología caracterizada por un incremento de la matriz mesangial, las lesiones nodulares y la fibrosis intersticial
que en conjunto llevan a un deterioro de la función renal. Estos 4 fenotipos, como notamos aquí, la primera que está en azul, que es la que peor evolución tiene, es la albuminuria con disminución de la función renal. La menos agresiva resulta ser la que no tiene, por supuesto, no tiene enfermedad renal, la diabetes, pero le sigue en la disminución en la agresividad la que solamente tiene una disminución de la función renal sin albuminuria. Y vemos en los diferentes cuadros que la que no tiene albuminuria no es tan agresiva como las otras dos, con albuminuria y con disminución de la función renal. Todos están de acuerdo, como decíamos, en el cambio de estilo de vida, que es básico en la diabetes, y el control de la presión arterial es uno de ellos. La disminución a valores que se acerquen lo más próximos a 120 o 130 de sistólica y 80 de diastólica, y en los diferentes estadios, el inicio de los IECAS y los ARA2 son fundamentales para el control tensional. Pero como vemos en esta gráfica, la cantidad de pacientes que no llegan a un control ideal de 130 a 80 es la mayoría en todas partes del mundo, y vemos que en Sudamérica el control en estos valores no llega a más de 21 o 29%. Los diferentes tratamientos y diferentes estudios han mostrado efectividad a partir de los inhibidores de la renina-angiotensina-aldosterona, que llevan un tiempo largo ya y se ha visto que la efectividad es notoria. Y si junto con los tratamientos multidisciplinarios y la asociación ahora con los inhibidores de los GLT2, el tratamiento realmente es efectivo. Se está ensayando una multitud de tratamientos en base a Bardeloxona, por ejemplo, pero el que más me ha llamado la atención y que está en curso todavía es aquel medicamento, el grupo de medicamentos que ha sido aprobado para el tratamiento de la anemia como estimulante de la eritropoiesis, que son los HIF-PH inhibidor. Estos son un grupo de medicamentos que afectan a la hipoxia y a estos factores inductibles de la hipoxia. Esto se explica que en condiciones normales de homeostasis, la hipoxia y los inhibidores, estos factores inhibidores, al estar en equilibrio, pues no hay un daño en órgano blanco. Pero la diabetes lleva a un peso mayor de la hipoxia, disminuyendo estos factores inhibidores de la hipoxia, y hace todo en conjunto a que los órganos blancos de la diabetes, que son múltiples por supuesto, y en nuestro caso produzcan un daño progresivo causado por la hiperglucemia y la diabetes. El algoritmo tal vez más característico y que ahora se lleva con una mayor importancia es este, que se refiere a los medicamentos de primera línea, utilizando la metformina de base, los ISGLT2 como segundos medicamentos y la asociación que viene posteriormente con los análogos o con los antagonistas más bien de los receptores de los GLP-1. Estos últimos que se pueden utilizar cuando el índice de masa corporal va sobrepasando los 30 kilos por metro cuadrado y que van de ahí para adelante. No se indican los GLP-1 con los IDPP-4 por motivos de estrategia, ¿no? Ahora, como segunda línea y en relación al filtrado glomerular, vemos que inclusive la insulina y los DPP-4 se utilizan en forma amplia. Pero si hablamos de función renal, vemos que inclusive cuando hay una disminución importante de la función renal, están utilizándose con bastante éxito los ISGLT2 y los antagonistas de los receptores de la GLP-1. Quiero decir que en estadios avanzados de la disminución de la función renal se comienzan estos medicamentos y muchos opinan de que estos dos no se necesitan suspender, inclusive en épocas prediálisis o al haberse iniciado la sustitución de la función renal. ¿Qué es lo que pasa con los ARA2 y los IECAS? Controlamos que el potasio esté dentro de valores y si esto llevan a una hipercalemia debemos utilizar
medicamentos que nos ayudan a controlar la hipercalemia. Debemos controlar asimismo la función renal, porque cuando hay una disminución mayor a un 30%, debemos ver si es que hay algún otro factor que esté induciendo una disminución de la función renal. Caso contrario, debemos llegar a un máximo de dosis tolerada de los IECA y los ARA2 para obtener un óptimo control de la presión arterial y la protección para el glomérulo. Se ha visto también que a pesar de la hipercalemia, estamos viendo que no es un motivo para suspenderlos, hay muchos colegas que han suspendido los IECAS o ARA2, pero esto ha hecho que se incremente el riesgo de muerte. Y vemos en estos estudios que los pacientes que han descontinuado tienen una sobrevida menor que los pacientes que continúan con la medicación. Por lo tanto, se indica que es mejor no suspender ARA2 y IECAS, sino controlar el potasio en ellos. ¿Por qué nos gusta o aconsejamos el uso de los ISGLT2? En condiciones normales, la arteria aferente y eferente tienen una dilatación adecuada que permite un filtrado glomerular que está controlado por el feedback túbulo-glomerular. Y esto se debe a que tanto glucosa como sodio se eliminan en condiciones normales, pero se reabsorben en una buena cantidad, de tal manera que al llegar el sodio, especialmente la mácula densa, hace que el feedback permita una estabilidad y una función normal. Pero el efecto de la diabetes hace que se altere este feedback túbulo-glomerular, haciendo que aumente la vasodilatación en la arteriola aferente, aumenta la reabsorción del sodio y la glucosa hacia el intestino y de vuelta hacia la sangre, y por otra parte esto hace que el ofrecimiento de sodio y glucosa hacia la mácula densa produzca aumento de la vasodilatación de la arteriola aferente y una disminución o vasoconstricción de la arteriola eferente. El efecto restaurador o de control positivo se logra con los ARA2 e IECA, que junto con los ISGLT2 hacen que el ofrecimiento del sodio y de la glucosa hacia el túbulo proximal llegue a ser captado por la mácula densa, y estos producen una restauración de la vasoconstricción de la arteriola aferente y eferente, protegiendo al glomérulo y disminuyendo la albumina. A pesar de esto, se ve que los ISGLT2 más los ARA2 o IECAS logran un beneficio muy importante en relación o en comparación con cualquier placebo, por supuesto. Pero a pesar de este beneficio, hay un riesgo residual que se ha observado en el estudio Credence y en el DAPA2, que es el punto de preocupación y sobre lo que se está trabajando ahora. En los estudios de Credence en el postdoc se observa que la canaglifosina produce una hipercalemia, pero si comparamos con el placebo tampoco es un motivo de preocupación, tanto que en los estudios Credence, DAPA-CKD y DAPA-CKD con eplerodona, espironolactona, se ve que el potasio no es un problema porque el efecto es neutro en el momento de observar los incrementos del potasio. Y un efecto adicional con empaglifosina es el efecto que disminuye o protege de la formación de los cálculos a un 0,63% en relación al placebo. El uso de los antagonistas de la GLP-1, de los receptores de GLP-1, en este caso la semaglutide, en un estudio donde intervienen 122 pacientes en condiciones aquí anotadas, se observa un efecto muy positivo sobre la hemoglobina glicosilada, disminuyendo asimismo el peso corporal al cabo de un año en aproximadamente 7 kilos, disminuye la relación albúmina-creatinina aproximadamente en un 50% y se controla mejor la presión arterial de estos pacientes. Si vemos un cuadro comparativo entre SGLT2 y los antagonistas de los receptores de la GLP-1, vemos un efecto positivo para evitar la progresión de la enfermedad renal crónica, de los efectos cardiovasculares, de la insuficiencia cardíaca, disminuye
la glucosa, más con GLP-1 que con SGLT2, mejora o evita las hipoglicemias de los pacientes, y el efecto sobre el peso corporal es importante porque produce pérdida. La desventaja es el costo más alto en relación a los otros fármacos. En los diferentes estudios con los medicamentos aquí anotados, irbesartán, losartán, empacana, canaglifosina, por otra parte liraglutide y dulaglutide, en los diferentes estudios se observa un beneficio claro en cuanto a la disminución de la albuminuria y una protección de la función renal a largo plazo. En este cuadro vemos el ajuste de dosis de estos fármacos en relación a la función renal, y como está notado hay una experiencia limitada cuando hay una disminución a menos de 15% de función renal. Una vez que hemos obtenido un control hemodinámico con IECAS ARA2 a dosis adecuadas, más inhibidores del SGLT2 y el control metabólico con estos mismos medicamentos, el siguiente paso es control de la inflamación y de la fibrosis que se está consiguiendo o intentando conseguir con los antagonistas de los receptores de los mineralocorticoides. Y sobre esto la CADIGO nos dice que con estos antagonistas de los mineralocorticoides se consigue un control tensional en los pacientes con hipertensión arterial secundaria. La desventaja puede ser la hipercalemia, que es fácilmente controlada, como hemos visto, y que no se aconseja cuando la función renal está muy disminuida por este efecto hipercalémico. En el estudio Fidelio, la protección con finerenona sobre la función renal es clara y es altamente aconsejable. Indica también que el control de la tensión es moderado y que es mejor tener mucho cuidado cuando se utilizan estos medicamentos en casos de hipercalemia, si bien el control con asociación de otros medicamentos que aglutinan al potasio puede ser bastante favorecedor. En relación a los ISGLT2 usados con antagonistas de los receptores de los mineralocorticoides, utilizándolos en forma individual, se consigue un efecto aditivo muy favorable con DAPA y eplerenona, como se ve en este estudio. Por lo tanto, se confirma el efecto favorable de la asociación de estos medicamentos. Vemos en este estudio Fígaro-CKD que la elevación del potasio de más de 5.5 llega a un 13% en los pacientes y a más de 6 miliequivalentes solo en un 2.3%. Por lo tanto, es fácilmente controlable y en una población inferior. Vemos aquí la dosis de ajuste o reajuste de la finerenona en relación al potasio que se logra junto con la observación de la función renal. Uno de los últimos estudios que está por salir es el AYAME con la bardoloxona, si bien la bardoloxona ha sido utilizado en otros estudios previos con efectos no tan favorables. Muchas gracias. Muchas gracias a los doctores por las brillantes exposiciones. Vamos a continuar con las preguntas. La primera pregunta va dirigida para el doctor Segura. ¿El aumento del hematocrito, doctor, provoca por los SGLUT2 puede influir en lo que es la eritrocitosis? Hola, buenas tardes. Primero agradecer a todos los panelistas que han estado en la mesa conmigo. Son brillantes exposiciones y ha sido un lujo para mí estar compartiendo esta mesa con ellos. Mira, la pregunta es bastante interesante y realmente no creo poder tener la respuesta. Sabemos por los estudios que los inhibidores del SGLT2 nos muestran otros efectos metabólicos beneficiosos, entre ellos disminuir el ácido úrico y también nos incrementan la hemoglobina y el hematocrito. Este incremento no solo es la hemoconcentración por el efecto diurético, sino porque al disminuir la hipoxia y mejorar la perfusión a nivel de los fibroblastos, incrementa la producción de eritropoyetina. Entonces, sí, tal vez debamos tener cuidado en los pacientes polilobúlicos que tengamos a indicar inhibidores del SGLT2. Al menos no tenemos estudios que puedan decirnos si es más o menos beneficioso, o al menos yo no los conozco, pero
No parece haber una razón por la cual se deba contraindicar el uso de los inhibidores SGLT2 en los pacientes con poliglobulia, ¿verdad? No sé si con eso puedo satisfacer su pregunta. Sí, doctor, gracias. Continuando con las preguntas, esta va dirigida también para el doctor Segura, es si considera medir la microalbuminuria en el caso de seguimiento del tratamiento con los SGLUT2 y cada cuánto tiempo usted consideraría seguir el control de la microalbuminuria. Ok, gracias nuevamente. Bueno, tenemos guías que nos sugieren un control periódico, y el control periódico no solo va a ser a partir del inicio de los inhibidores del SGLT2, sino va a depender mucho del estadio de la enfermedad renal en el que se encuentre. Probablemente en un estadio inicial donde tengo microalbuminuria intermitente, he de hacer un control cada 6 meses, versus un paciente que ya tengo con una microalbuminuria establecida o una proteinuria, pues ya tengo que hacer un control más estricto, bimensual o incluso mensual. Cabe resaltar que los resultados de los inhibidores del SGLT2 no van a ser inmediatos, sino se van a ver a partir de la 8ª, 9ª semana, probablemente después del inicio del tratamiento. Bueno, muchas gracias, doctor Segura. Muchas gracias a los otros participantes, a los otros doctores expositores. Vamos a ir a un receso y vamos a continuar con el simposio número 4 posterior al receso. Muchas gracias a todos.